Es el presidente de la Xunta de Galicia y es el candidato de nuevo a esa presidencia en las elecciones del próximo 12 de julio, elecciones en Galicia y en el País Vasco, y hoy es nuestro invitado. Don Alberto, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le pregunto de entrada, en un contexto tan singular y específico como este, en el que todo está polarizado por el virus, la pandemia, y luego también las consecuencias desde el punto de vista económico que está teniendo, ¿qué tipo de campaña se puede hacer? ¿Cómo se puede, en fin, motivar a la gente ante unas elecciones? Pues es verdad que va a ser la primera campaña electoral en una pandemia, tanto en el País Vasco como en Galicia, y lo primero que hemos hecho es hacer un protocolo para asegurar todos los colegios electorales. Se han inspeccionado por los inspectores de prevención de riesgos y garantizar pues que las personas puedan acudir a los colegios electorales y en los cuales habrá pues geles hidroalcohólicos, mascarillas para todos los electores que lleguen sin traerla de su casa, circuitos de entrada y salida, prioridad para los mayores de 65 para que puedan votar sin hacer cola, y también, por supuesto, pues las garantías de pantalla y mascarilla a todas las personas que conforman la mesa electoral y también a los interventores y apoderados de todos los partidos. Por tanto, lo primero es asegurar la seguridad máxima de todos los colegios electorales, primer punto. Y segundo, en lo que se refiere a mítines, pues de momento estamos haciendo micromítines con 50, 60 personas, por supuesto todos con mascarilla, sin selfies, sin fotos, sin abrazos, en fin, es una campaña distinta, pero es la campaña responsable que tenemos que hacer porque la pandemia manda y en este momento lo que manda es la seguridad de las personas y después garantizar que esa seguridad es compatible con el ejercicio de voto y por lo tanto con la democracia. Galicia, creo, presidente, ha sido la primera comunidad peninsular, no sé si ha estado empatada en eso con Baleares incluso o Canarias, en recuperar una normalidad bastante evidente. ¿Por qué el bicho no ha golpeado tan duramente en Galicia? ¿Han actuado ustedes con más rapidez, con más agilidad? ¿Usted fue más previsor en Galicia cuando empezaron a encenderse señales de alarma, proveyéndose de material para que los sanitarios estuvieran protegidos y bueno, pues, en fin, haciendo cosas que en otros sitios aparentemente no se han hecho? Es verdad que Galicia ha sido la primera comunidad autónoma. Desde este pasado lunes somos la primera y única comunidad autónoma que ha levantado el estado de alarma y por lo tanto que estamos ya trabajando sin red, es decir, con nuestras propias normas en materia de salud pública. He escuchado que mañana el Lehendakari va a levantar también el estado de alarma a partir de mañana en el País Vasco y supongo que, no lo sé, algún presidente autonómico que también lo haga antes del domingo, que el Gobierno levanta todas las limitaciones de movilidad en toda la nación. En Galicia lo que hemos hecho desde el 27 de febrero fue constituir una comisión del COVID en la Xunta de Galicia, donde está por supuesto la Consejería de Sanidad, la Consejería de Política Social, de Servicios Sociales y otros departamentos del Gobierno, y después una decisión estratégica fue el 1 de marzo duplicar el número de respiradores que tenía el Servicio Gallego de Salud. Iniciamos la compra de 150 respiradores, el Servicio Gallego de Salud tenía 160 instalados, casi los duplicamos, y también el 1 de marzo empezamos las contrataciones de personal, contratamos los primeros 60 sanitarios de un total de algo más de 1.700 que contratamos durante todos estos meses. Eso unido a la propia responsabilidad de los ciudadanos gallegos, al propio funcionamiento de los servicios sanitarios, y es que en los últimos 10 años hicimos varios hospitales, finalizamos y equipamos completamente el Hospital de Lugo. Es fundamental haber hecho un hospital en Vigo, es la ciudad más poblada de Galicia. Con el hospital antiguo no hubiéramos resistido la afluencia a urgencias ni tampoco la presión de UCIs y de ingresos, y en definitiva fuimos ciudad por ciudad en los últimos años, hicimos un edificio de hospitalización en Ourense, en definitiva reforzando los servicios sanitarios y después un ejemplar comportamiento de las personas que trabajan en las residencias de tercera edad, y también convertir algunas residencias de tercera edad con positivos, es decir, con personas con el virus, y convertirlas en hospitales de crónicos, medicalizando esas residencias con personal sanitario
tanto médicos como enfermería. Yo creo que ha sido determinante esa anticipación y después también es verdad, Galicia es una comunidad con mucha dispersión poblacional y la dispersión poblacional y por lo tanto el no tener ciudades tan grandes como Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, eso nos ha beneficiado sin ninguna duda. Yo diría que es todo este conjunto de anticipaciones sanitarias y anticipaciones sociales más la dispersión poblacional y el buen comportamiento de los profesionales sanitarios. Desde su experiencia y conocimiento del ámbito sanitario, usted en balde fue el director del Instituto Nacional de Salud en un momento determinado. ¿Cree usted que ha sido más contraproducente que eficaz y acertado ese mando único creado por el gobierno al hilo del estado de alarma para centralizar las compras y no haber dejado a las comunidades que se fueran aprovisionándose y comprando en función de su situación? Bueno, yo creo que lo más perjudicial para nuestro país es que el sistema de alarma epidemiológica llegó tarde. Teníamos a unas millas de Baleares, a unas millas de la costa levantina, el virus actuando de forma demoledora en Italia y nosotros, bueno, pues no activamos el sistema de alarma epidemiológica y hasta el 15 de marzo pues prácticamente no tomamos decisiones. Eso ha sido, en mi opinión, determinante. Y entrar con una semana y 10 días tarde en un contagio masivo de personas, eso fue lo peor, sin ninguna duda, en mi opinión. Cuando el gobierno dicta el estado de alarma y asume a través del mando único pues prácticamente todas las decisiones en materia de sanidad, en materia de transportes, en materia de movilidad, en política interior, etcétera, se comete, en mi opinión, el segundo error, que es durante una semana pensar que el Ministerio de Sanidad tenía capacidad para proseguir las compras de material, las compras de mascarillas, de guantes, de batas, de lentes protectoras, las compras de test masivos, la compra de respiradores y la verdad es que el Ministerio de Sanidad llevaba 20 años sin comprar, desde la transferencia del Insalud a las comunidades autónomas. El Ministerio realmente gestiona 2 hospitales, el Hospital de Ceuta y el Hospital de Melilla. Son 2 hospitales comarcales de ciudades españolas, pero con una dimensión muy pequeña, y durante esa semana que el Ministerio intenta comprar de forma centralizada, perjudica las compras con los proveedores tradicionales que venimos teniendo los servicios sanitarios. Yo creo que esa ha sido también una decisión estratégica, en mi opinión, que conllevó una ralentización en las compras de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas. Y por último, pues efectivamente, el cómputo de fallecidos, pues hombre, yo creo que no es un cómputo del que nos podamos sentir orgullosos, y yo espero que más temprano que tarde pongamos un poco el sentido común y no andar jugando con protocolos o con fórmulas de computar fallecidos, porque me parece que eso es una falta de respeto, en primer lugar a los fallecidos, por supuesto a sus familias, y también ha tenido un coste reputacional para España que creo que no merecemos. ¿Y a qué achaca usted, señor Núñez Feijóo, precisamente este oscurantismo, esta confusión del gobierno, incapaz de darnos una cifra real de fallecidos, que organismos como desde el Instituto Nacional de Estadística hasta, bueno, pues, en fin, empresas funerarias, registros, etcétera, etcétera, evalúan en torno a los 40 y tantos mil muertos, desgraciadamente, por esta epidemia, y el hecho de que, por ejemplo, llevemos 12 o 13 días ya sin que se hayan actualizado las cifras. Hay personas que siguen muriendo por culpa del virus, afortunadamente muchísimas menos, pero ahí estamos anclados en los 27.130. Hoy el señor Simón pues ha dicho, bueno, podemos estar en torno a los 28.000. Pero insisto, no actualiza las cifras. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué cree usted que impide que esto lo conozcamos todos los españoles, pues eso, para saber el alcance real de la epidemia? Pues la verdad, si le digo la verdad, no lo sé. Yo también me he hecho esa pregunta. No entiendo exactamente por qué este oscurantismo, ¿no?, y esta falta de transparencia. Pero si cada presidente autonómico contesta el número de fallecidos en su comunidad autónoma, sumamos todos, no da la cifra del Ministerio de Sanidad. Y además el número de personas que han fallecido en las residencias de tercera edad también es una cifra que desconocemos con exactitud.
Y yo he visto distintas informaciones de medios de comunicación distintos, desde Radio y Televisión Española, El País, Europa Press, El Mundo, en fin, el ABC, medios que intentan hablar con presidentes autonómicos para que le dé cada uno su cifra, y eso no coincide con las del Ministerio. Además de todo esto, pues han cambiado la forma de computar los fallecidos, y antes cualquier persona que tenía coronavirus, que moría en una UCI o en un hospital, se daba pues como fallecido, ¿no? Ahora, sin embargo, el protocolo nos exige que en el caso de tener una persona en planta en un hospital o en una UCI y que se haga una PCR, 2 PCRs consecutivas, y aparezca como negativo el virus, con independencia de que se muera unos días más tarde, ya no se computa como fallecido por coronavirus, ¿no? La verdad es que eso es un protocolo absolutamente discutible, porque el coronavirus ha producido un impacto en el sistema respiratorio y en otros órganos vitales, que con independencia que en el momento previo a la muerte esté o no esté el virus activo, lo cierto y verdad es que probablemente como consecuencia del virus ese fallo multiorgánico o ese fallo respiratorio se haya producido, ¿no? Por tanto, el no computar esas personas fallecidos por coronavirus ha sido una decisión de las últimas semanas que sin duda ha bajado de una forma, en mi opinión, artificial el número de fallecidos. Pero, insisto, yo creo que es un error, es un grave error, y no sabemos muy bien por qué se produce esto, pero hablando con otros colegas de comunidades autónomas, entre lo que dice el Ministerio y lo que dicen los propios presidentes autonómicos, hay una diferencia no menor. Y después, bueno, lo que usted dice, otros registros, cuando se coge la media de fallecidos los meses de marzo, abril y mayo en los últimos 5 años, y se comparan con los fallecidos durante estos meses en este año 2020, y los comparamos con el número que da el Ministerio de Sanidad, pues hay un gap de 12.000, 15.000 personas que lógicamente sospechamos que muchas de ellas tendrán que ver con fallecidos por coronavirus. Pero en fin, yo supongo que algún día lo sabremos. Lo que sí le digo es que, en mi opinión, esas cosas deberíamos de esclarecerlas con mucha seriedad y no andar jugando a bajar las estadísticas internacionales, porque eso, en mi opinión, no es bueno para nuestro país, y además que no comparto esa forma de dar datos sobre algo tan elemental y tan doloroso como es la causa de muerte de un ciudadano español. Y ahora toca además recuperar la economía. ¿Qué margen de maniobra tiene usted para trabajar esa reactivación en Galicia? Y si está de acuerdo con lo que el Gobierno ha destinado a su comunidad en función de los gastos, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que el Gobierno ha tomado una buena decisión, que es dedicar una parte del dinero que teóricamente podemos recibir de la Unión Europea. Ya veremos si son transferencias incondicionadas o son préstamos, pero lo cierto es que los países del sur de Europa, Italia, España, otros países, necesitamos liquidez, necesitamos ayuda de la Unión Europea, necesitamos un rescate para realmente poder pagar los ERES, poder pagar el incremento de las prestaciones por desempleo, poder pagar y ayudar en los ámbitos sociales y también en el presupuesto de gastos de los propios servicios públicos. Yo creo que fue una decisión correcta. El problema es que cuando se toma esta decisión, sorprendentemente, pues se empieza a comentar que se van a utilizar unos criterios desconocidos, ¿no? Hay un criterio que es el sistema de financiación de comunidades autónomas, que lleva vigente 10 años. Esos criterios no se siguen. Después había otro criterio, que era un fondo de 300 millones iniciales que el Ministerio de Sanidad había repartido a las comunidades autónomas. Tampoco se siguen esos criterios y se inventan unos criterios nuevos, en los que, por darle solo un dato, a la población de cada comunidad solamente tiene un valor del 40% del fondo que recibimos, ¿no? Comprenderá que la población en una comunidad autónoma, en el ámbito de la sanidad, la población protegida y ajustada por edad, que es determinante en el gasto sanitario, que solo tenga un valor del 40%, hombre, eso nunca se hizo en nuestro país. Y hay otros criterios también sorprendentes. Solamente se computa el número de ingresados en los hospitales y el número de ingresados en UCI. Por tanto, por ejemplo, Galicia ha tenido 3.500 personas en sus casas con teleasistencia para evitar el colapso de los hospitales. Esto no se computa.
Galicia, como le decía, ha medicalizado residencias de tercera edad y ha constituido prácticamente 3 hospitales comarcales, porque eran 350 camas. Pues todo el gasto de esa medicalización de las residencias tampoco se computa. Es decir, solamente se computa pues los ingresos hospitalarios en UCI, ¿no? Y eso, hombre, eso es como si le dice usted a un gerente de un hospital que solamente le va a pagar la cirugía si tiene ingreso hospitalario. Sin embargo, si le hacen unas cataratas o le hacen cualquier otra operación en la que no se necesite ingreso, para eso no le dan presupuesto, ¿no? En fin, nosotros nos hemos quedado muy sorprendidos de esos criterios. La mayoría de las comunidades autónomas no los compartimos, pero esto es lo que ha decidido el Gobierno central. En este capítulo de la economía tenemos ahí pendientes los presupuestos generales del Estado. ¿Cuáles deberían ser las condiciones que el Partido Popular pondría o debe poner al Gobierno para apoyar esos presupuestos, en un momento en que el Gobierno pues intenta, por un lado, hacer política económica con Ciudadanos y con el PP, pero las otras políticas, las ideológicas, con sus socios que le han mantenido desde la moción de censura? El tema ideológico, el tema independentista, etcétera, etcétera. Bueno, este gobierno es un gobierno que pasará a la historia de la democracia española, entre otras cosas porque lleva 2 años en el gobierno y es incapaz de presentar unas cuentas. Cuando un gobierno no es capaz de presentar un presupuesto, pues normalmente es un gobierno que ya está agotado, que está a final de la legislatura y que ya no tiene la confianza de la Cámara ni de sus socios para aprobar esas cuentas. Pero cuando un gobierno debuta después de una moción de censura y es incapaz de presentar el presupuesto y de aprobar el presupuesto del 19 y convoca elecciones, entre otras cosas, porque no tiene socios suficientes para la aprobación de las cuentas generales, y debuta en unas elecciones y tampoco, estamos en el mes de junio, y tampoco ha presentado un proyecto de ley de presupuestos generales para el año 20, y ahora se habla de que lo que van a hacer es el presupuesto del año 21, comprenderá que estamos ante un gobierno atípico. El gobierno tiene unos socios, que es, además de su coalición con Podemos, pues tiene sus socios independentistas vascos y catalanes, Esquerra Republicana, Bildu, etcétera, ¿no? Bueno, le corresponde presentar un proyecto de ley con las cuentas generales del Estado, ¿no? Previamente lo tiene que presentar Europa, la senda presupuestaria, el cumplimiento de la regla de gasto, del déficit que se acuerde, y todo esto lo desconocemos. Por tanto, yo creo que es muy difícil que en este momento podamos decir qué es lo que tiene que hacer el Gobierno para que el Partido Popular apoye unas cuentas que desconocemos en el alcance y en el contenido de las mismas, que no sabemos, porque el Gobierno no lo transparenta, qué déficit público es el que pretende para el año 21 y que tampoco sabemos pues qué bajada de ingresos y, en su caso, qué incremento de impuestos va a plantear, porque hemos oído de todo. Hemos oído que va a subir el impuesto a la renta, que va a establecer una serie de tasas que gravan el ahorro, que va a subir el impuesto de patrimonio. En fin, desconocemos la política fiscal, la política tributaria, la política de gasto, la previsión de déficit público, y cuando uno no conoce es muy difícil apoyar lo que ni el propio Gobierno se atreve a plantear, ¿no? Por consiguiente, vamos a ver, en primer lugar, si presenta un proyecto de ley, y una vez que lo presente, pues a ver si podemos de alguna forma concretar o consensuar algunas políticas, ¿no? Pero de momento lo único que sabemos es que España ha incumplido el déficit público que teníamos comprometido con la Unión Europea en el año 2018, lo ha vuelto a incumplir en el año 2019, y el cuadro macroeconómico que presentó en Bruselas pues es un cuadro que las autoridades europeas le han dicho que modificara varias veces porque no era un cuadro creíble. El problema probablemente sea que conviven en el Gobierno pues partidos con políticas presupuestarias y políticas de gasto que no coinciden con la mayoría de los países de la Unión Europea, y por tanto eso es una anomalía en lo que Europa necesita en este momento. Necesita una España fuerte, porque es o era la cuarta economía del euro, y necesitamos presentarnos ante la Unión Europea como un país sólido, como un país serio, como un país que sabe que hay que pagar lo que se debe y que no se puede gastar más de lo que se tiene. Y en esto el Gobierno, desde luego, no podemos felicitarle, al menos las políticas presupuestarias que conocemos desde la moción de censura hasta ahora. Bueno, se nos va agotando el tiempo, señor Núñez Feijóo. Me acompañan Álvarez Gundín y Yolanda Gómez. ¿Quieren también preguntarle? Sí, ¿qué tal, presidente? Buenas noches. Buenas noches. No sé si sabe que el delegado del Gobierno en el 8M
se llama Franco Pardo, ha instado a los alcaldes de Madrid, te digo textualmente, a retorcer el tema de las residencias para utilizarlo contra la presidenta madrileña Díaz Ayuso. Yo le pregunto, y usted que ha estado, digamos, de la otra parte, en la parte de las comunidades autónomas, si este gobierno, el gobierno de Sánchez Iglesias, pese a tener el mando único y todo el poder, como no ha tenido ningún otro gobierno en la historia democrática española un poder tan omnímodo, ¿no cree usted que se desentendió de las residencias y que no contribuyó todo lo que debía precisamente a paliar esa tragedia de que al final hayan fallecido 20.000 ancianos en los geriátricos españoles? Pues mire, yo creo que es un hecho incontestable de que el gobierno en las residencias de tercera edad lo único que hizo fue mandarnos a la UME para desinfectar los exteriores de algunas residencias de tercera edad, nada más. Por tanto, en el ámbito de las políticas sociales, el gobierno durante todos estos meses de mando único, la verdad es que no hemos notado ni su ayuda, ni su aliento, ni ninguna decisión al respecto. Es verdad que repartió un poco de dinero al principio, creo recordar que fueron 300 millones, no quiero mentir, no me lo sé con exactitud, para toda España. Después de los 16.000 millones que iba a repartir para las comunidades autónomas, nos dijo que 1.000 eran para servicios sociales, después eliminó esos 1.000 y puso 0 para servicios sociales, porque distribuyó un crédito para educación. Por tanto, cuando escucho estas cosas de que se criminaliza a una comunidad autónoma o se le echa la culpa a un presidente autonómico de la situación de las residencias de tercera edad, además de ser injusto, es una provocación política innecesaria. Y lo digo porque los presidentes autonómicos hemos estado gestionando una pandemia en nuestro país de la cual no fuimos preavisados, de la cual no tuvimos conocimiento hasta que ya estaba infectada miles y miles de ciudadanos, especialmente en las grandes ciudades, Madrid la que más. Y, hombre, deberíamos ser un poco más prudentes, porque realmente quien ha sacado a España adelante durante estos meses, desde el punto de vista sanitario y social, han sido las comunidades autónomas. Y yo tengo que decir que he estado 14 domingos en las 14 conferencias de presidentes y tengo que decir que todos los presidentes autonómicos hemos estado a la altura de nuestro país. Y todos los presidentes autonómicos hemos intentado hacer propuestas al gobierno para que el gobierno mando único acertase. Y todos hemos estado allí, con independencia de que el presidente hiciese aquellas ruedas de prensa los sábados y que por lo tanto los presidentes autonómicos que estamos convocados para el día siguiente, pues la verdad es que nos enterábamos de lo que hacía el gobierno a la vez que se enteraba el resto de ciudadanos, y que los domingos había un extracto de la conferencia de presidentes, perdón, de la rueda de prensa que había dado el día anterior, ¿no? A mí me pareció especialmente duro algunos comportamientos del gobierno con la Comunidad de Madrid, y absolutamente execrable a algún miembro del gobierno que dijo que lo que había pasado en las residencias de tercera edad en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid eran actos criminales. La verdad es que yo creo que no nos merecemos un gobierno que trate con tanta frivolidad y con tanto sectarismo las políticas sociales que hemos hecho las comunidades autónomas, haciendo frente a una pandemia sin tener información previa, sin tener mecanismos y materiales suficientes, sin haber sido preavisados, al menos con los días necesarios para poder hacer compras. En fin, creo que esta parte de la pandemia es una parte que los presidentes autonómicos no nos merecemos, se lo digo honradamente. Todos los presidentes, yo no entro, es decir, el Partido Socialista, presidentes nacionalistas, presidentes del Partido Popular. Creo que este tipo de acusaciones por parte del gobierno debería de rectificarlas y debería de retirarlas de forma inmediata. Yolanda.
Hola, buenas noches, señor Feijóo. Yo querría preguntarle por las encuestas, incluso la del CIS que vimos ayer y que a su partido, al PP a nivel nacional, le da muy bajos apoyos en comparación con otras encuestas. A usted en Galicia le da, como el resto de encuestas, mayoría absoluta, incluso reforzada respecto a la mayoría que ya tenían. No sé ustedes si tienen también encuestas internas, si van en este mismo sentido y cómo las valora. ¿No le da miedo que esto pueda desincentivar la movilización, ¿no? Desmovilizar a sus votantes y que se queden en casa? Pues sí, la verdad es que sí, Yolanda. Nos da bastante pudor el que haya encuestas que sean tan favorables al Partido Popular de Galicia, pero en fin, es la cuarta vez que me presento y yo he aprendido que el camino más recto para perder unas elecciones es confiarse en unas encuestas favorables. Por tanto, nosotros vamos a, primero, asegurar el voto tranquilo, el voto seguro, para que los gallegos decidan quién quiere que sea su gobierno para los próximos 4 años, que son 4 años llenos de curvas, de dificultades y de grandes responsabilidades. Y segundo, pues poder mostrar nuestro programa. Ya a estas alturas a mí ya me conocen, sabe cuáles son mis defectos y si puedo tener alguna característica positiva también la conocen. Hemos gestionado épocas de vacas flacas, la mayoría de los años, desde el año 9 que entramos, vino toda la recesión del gobierno Zapatero, posteriormente la reconstrucción a través del gobierno de Rajoy, y cuando ya parecía que estábamos creando empleo de una forma neta, subiendo nuestro PIB por encima de un 3%, pues vino un cambio de gobierno y además posteriormente una pandemia y sin embargo, oiga, Galicia está de pie. Galicia es una de las comunidades más solventes de nuestro país, tenemos una deuda pública 6 puntos por debajo de la media en términos de PIB y hemos hecho un gran esfuerzo en los servicios sociales y en los servicios sanitarios, y esta pandemia, que ha sido el test de estrés más potente que han sufrido los servicios sanitarios de España desde que recordamos, pues hombre, yo creo que honradamente los gallegos lo hemos pasado y creo que con una nota bastante aceptable, sobre todo si nos comparamos con otras regiones de Europa, ¿no? Pero el día 12 de julio los gallegos van a hablar y vamos a ver lo que dicen. Si quieren que sigamos, yo estoy a la orden, y si por el contrario no obtenemos la mayoría absoluta, sabemos que aún ganando las elecciones nadie nos va a dejar gobernar, y yo espero que los gallegos le hagan caso a su voto y que se tomen las encuestas pues como lo que son, como encuestas, incluida la del CIS, que efectivamente en intención directa de voto al Partido Popular le da más voto que a todos el resto de partidos que se presentan, y eso nos anima a seguir trabajando, pero no a confiarse. Bueno, presidente, pues nos vamos a despedir ya. Le pregunto si somos bien recibidos los que vivimos en Madrid, madrileños y no madrileños, pero que vivimos en Madrid y además somos madrileños de adopción en Galicia. Pues mire, en una tierra del apóstol comprenderá usted que si algo sabemos hacer es recibir a todos los peregrinos que han venido desde hace 1000 años a esta tierra. Por tanto, hombre, los gallegos sabemos de dos cosas. Una, de la importancia de que nos reciban en casa ajena. Tenemos 600.000 gallegos en Madrid, unos casi 200.000 gallegos en Cataluña. Por tanto, es fundamental cuando sales de casa que te reciban adecuadamente a la casa a la que vas. Y en segundo lugar, lo segundo que sabemos hacer, porque hemos recibido durante 1000 años a tanta gente europea, es recibir a la gente que viene. Mire, estamos en un momento en el que deberíamos de tomarnos en serio la salud pública, deberíamos de tomarnos en serio la prudencia, la cautela, y no deberíamos de hacer demagogia con estas cosas. Yo he visto por ahí algunas reacciones a algunos planteamientos de cautela que hemos planteado las comunidades autónomas, algunas, y hombre, yo pido disculpas si algún madrileño se ha creído que en Galicia no va a ser bien recibido. Y aprovecho para decirles que en Galicia esperamos a todos los españoles que nos quieran venir, y como el primer pueblo que visita con mayor intensidad Galicia en número de personas es Madrid, pues que sepan que Galicia es un lugar seguro para pasar sus vacaciones, y aquí les esperamos. Muy bien, don Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, gracias y buenas noches.